Buenos días, estudiantes. Para el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema para la clase práctica. Es un tejido que corresponde al tejido conectivo especializado. El día de hoy vamos a ver al tejido articular. No se olviden que el tejido articular conlleva todo lo que tiene que ver con las articulaciones. Entonces, ¿qué entendemos por articulaciones? Aquellos sitios donde hay un tipo de unión entre dos o más componentes. Puede ser hueso-hueso, puede ser hueso-diente o puede ser hueso-cartílago. Pero hay un tipo de unión. Ahora tenemos dos maneras de clasificarlas. La primera clasificación es según su tiempo, según su permanencia. Según la permanencia tenemos temporales, aquellas que solamente se encuentran presentes un determinado tiempo y luego desaparecen, y las permanentes, que son aquellas que nos acompañan toda nuestra vida. A su vez, las permanentes pueden ser fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Cuando hablamos de articulaciones temporales, solamente nos acompañan durante el periodo de crecimiento. Un ejemplo de una articulación temporal es la metáfisis. La metáfisis es una articulación entre la epífisis con la diáfisis. Esto generalmente tenemos en los huesos largos. Otro tipo de ejemplo de articulación temporal son las fontanelas, que solamente están durante el periodo del feto y del neonato. Generalmente este tipo de articulaciones temporales pueden ser mediadas por cartílago hialino, como en el caso de las metáfisis, o por algún tipo de tejido conectivo, como en el caso de las fontanelas. La otra forma de clasificarlas, las permanentes, aquellas que están acompañándonos durante todo el periodo de nuestra vida. Las permanentes pueden ser fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Las fibrosas son mediadas por un tipo de tejido conectivo denso, fibroso, generalmente cuando la articulación, la unión se hace mediante ligamento. La cartilaginosa ya nos está diciendo, cuando la superficie está cubierta por láminas de cartílago, especialmente hialino. Es decir, que para que haya una unión de dos componentes, de por medio tiene que haber la presencia de cartílago. Un ejemplo, a nivel de los huesos de la cadera, tenemos la sínfisis del pubis. Sinoviales también nos está orientando a qué se refiere, al líquido sinovial. Entonces, cuando la articulación está unida por una cápsula articular y dentro de esa cápsula articular encontramos un líquido llamado sinovial. Esa primera clasificación ha sido según su permanencia, pero también hay otra forma de clasificarles según el grado o rango de movimiento. Y tenemos tres tipos: sinartrosis, diartrosis, las anfiartrosis. Cuando hablamos de la sinartrosis, sin ya me está diciendo, ¿no? ¿Sin qué? Sin movimiento, sinartrosis. Ahora, cuando hablamos de diartrosis, que ya me está diciendo, amplio movimiento, ¿no? Que son las que tienen más amplio movimiento. En cambio, una anfiartrosis son las que van a brindar poco movimiento. Entonces, según el rango de movimiento, tenemos sinartrosis, sin nada de movimiento. Anfiartrosis, poco movimiento. Diartrosis, amplio movimiento. Generalmente las anfiartrosis no se clasifican, pero las que sí se clasifican son las sinartrosis y las diartrosis. Cuando hablamos de sinartrosis podemos encontrar tres tipos: sinostosis, sincondrosis, sindesmosis. Enseguida vamos a explicar cada una. Y casi siempre la forma de unión de estas articulaciones sin artrosis pueden ser en sutura, pueden ser mediado por cartílago o pueden ser mediados por membranas o ligamentos. En cambio, en una diartrosis sí o sí, tiene que haber una cápsula sinovial que contiene líquido sinovial.
Y por fuera de esta cápsula sinovial tiene que haber una cápsula articular. Y las carillas articulares, las carillas donde se van a unir estos huesos, tienen que estar revestidas, cubiertas por cartílago, pero especialmente por cartílago hialino. Entonces, esa es la forma en la cual se presentan estas articulaciones. Vamos a empezar por la sinartrosis. Les había indicado que hay 3 tipos de la sinartrosis: sinostosis, sindesmosis, sincondrosis. Las sinostosis, que forman parte de la sinartrosis, son un tipo de unión entre huesos planos, como ven el ejemplo, que generalmente están unidos por un tipo de articulación en sutura mediante la osificación de los tejidos de conexión. Entonces, casi siempre los encontramos, por ejemplo, en los huesos del cráneo. Por ejemplo, aquí tenemos el frontal que se une con el parietal. Entonces sería la articulación de sinostosis frontoparietal, la articulación de sinostosis temporoparietal, articulación de sinostosis occipito-parieto-temporal. E incluso aquí vemos, ¿no?, la articulación de sinostosis de la porción mayor del esfenoides, esfeno-fronto-parieto-temporal. Entonces, estos tipos de articulaciones ubicados en huesos planos, con uniones en sutura donde están mediados por osificación, se llaman sinostosis. Y como bien sabemos, no ejercen nada de movimiento. La sincondrosis. Siempre que escuchamos el término condro, tenemos que pensar en cartílago. ¿Qué me está diciendo esta articulación? Sincondrosis, que también es un tipo de articulación que no ejerce movimiento, o mínimo quizá movimiento, pero que el sitio de unión está mediado por el cartílago. Condro significa cartílago. Entonces, generalmente este tipo de articulaciones se encuentran en lugares donde originalmente hubo centros de osificación separados, como en este caso. Por eso, un ejemplo de este tipo de articulación tenemos la articulación entre el esternón, aquí está el esternón, y las costillas, e incluso el esternón y la clavícula. Entonces, es un tipo de articulación sin condrosis, mediada por cartílago. Ojo, cartílago hialino. Sindesmosis. Son un tipo de articulación fibrosa que puede estar mediada por membrana o puede estar mediada por ligamento, como vemos aquí. ¿Qué huesos son? Entonces aquí tenemos una visión de la tibia, más gruesito, y el peroné. Si ustedes se fijan, obviamente estos dos huesos son separados, pero vean lo que está en medio. Está aquí como telitas, igual el término que está en medio. Es un tipo de articulación de sindesmosis por membrana. Generalmente este tipo de articulaciones por membrana se encuentran en el antebrazo o, como en este caso, en la pierna. Por ejemplo, esta es la articulación interósea tibio-peronea. También tenemos en el antebrazo la articulación membranosa cúbito-radial. Cuando hablamos por ligamentos, estamos hablando de una estructura fibrosa que se localizan generalmente en lugares donde necesitamos mayor resistencia, mayor soporte, como por ejemplo los arcos vertebrales, donde ya encontramos los ligamentos amarillos, o puede ser también porciones distales de los huesos de la pierna. Esos 3 que hemos mencionado, sinostosis, sindesmosis, sincondrosis, eran del tipo de las sinartrosis. Ahora, las ambiartrosis, las que ejercen poco movimiento, no se clasifican. Vamos a pasar a hablar por las diartrosis, las que ejercen gran movimiento. Y como ven, en una diartrosis tiene que haber lo siguiente. Obviamente los huesos, estos huesos primero tienen que estar recubiertos por cartílago hialino. Aquí está, esto de color azul intenso es el cartílago hialino, que rodean a una membrana y rodean a la cápsula articular. En la cápsula articular contiene esto que estamos viendo blanco celeste, el líquido sinovial. Este tipo de componentes de una diartrosis hacen que las articulaciones tengan rangos de movimiento. Voy a pasar antes a la función. Por ejemplo, las diartrosis nos
permiten funciones de deslizamiento, flexión, extensión, hiperextensión, rotación, aducción, abducción, circunducción, pronación, supinación. Generalmente se localizan en todo lo que concierne al esqueleto apendicular, es decir, en articulaciones del hombro, del codo, de la cadera, de la rodilla, que son las grandes articulaciones que generan movimiento. Ahora, dentro de los componentes de las diartrosis, les había hablado de la cápsula articular. Por fuera del cartílago hialino está la cápsula. Esta cápsula está formada por dos capas. La externa, que va a ser una capa de tejido conectivo, y la interna, que va a ser una capa que está relacionada con el líquido sinovial y se llama membrana sinovial. ¿Y qué contiene esa cápsula articular? Líquido sinovial. El líquido sinovial es un componente aceitoso, oleoso, que no presenta olor, por eso dice inolor, que no presenta olor. 2, no presenta color, por eso dice incolor. Es translúcido, es viscoso y tiene un pH alcalino. Dentro de su composición presenta altas concentraciones de ácido hialurónico, que no se olviden que es un tipo de fibra perteneciente al tejido conectivo. Además del ácido hialurónico, presenta una glucoproteína llamada lubricina. Gracias a la presencia de estos componentes, además de proteínas, además de leucocitos, las funciones que tiene el líquido sinovial son las siguientes. Gracias a la lubricina, y ahí está el nombre, actúa como un lubricante que facilita el deslizamiento de las articulaciones y evita el roce. Gracias a la presencia de proteínas y de alguna glucosa, ayuda en proporcionar nutrientes y oxígeno. Y gracias a la presencia de los leucocitos, también tienen función de defensa, ya que hay gran cantidad de macrófagos que ayudan con la fagocitosis de los desechos. Entonces, estas son las funciones que cumple el líquido sinovial. ¿Cómo se clasifican las diartrosis? Podemos tener dentro de las diartrosis artrodias, enartrosis, condiloartrosis, trocoides, encaje recíproco, silla de montar, trocleartrosis, etc. Son los tipos de diartrosis que se encuentran en la economía humana. Para terminar, les voy a poner una tarea que lo van a presentar en el foro de la página virtual del Moodle de la UPAL. Y lo que van a hacer es investigar de una articulación determinada, eso los voy a sortear en este momento, de la articulación que les toque, van a investigar definición, características de las carillas articulares, van a acompañar con una imagen de la articulación, qué funciones cumple esa articulación y me van a colocar ejemplos. No estoy dando cantidad, todo lo que encuentren, por favor. Voy a ir sorteando. Vamos a ir por lista. Odalis Choque me hace sinostosis. Ruth Solares, sincondrosis. Ivonne Reinaga, sindesmosis. Jimena Yucra, anfiartrosis. Ivette Toledo, artrodia. Magda Paxi, enartrosis. Jocelyn Romero, trocoide. Mariel Zurita, encaje recíproco. Karen Misericordia, silla de montar. Luz Castillo, trocleartrosis. Joana Flores, sinostosis. Yulisa Juaniquina, sincondrosis. José Flores, sindesmosis. Giselle Pascual, anfiartrosis. Brenton Pascual, artrodia. Paola Ríos, enartrosis. Jocelyn Torrico, trocoides. María González, encaje recíproco. Lorena Magni, silla de montar. Fabiola Gutiérrez, trocleartrosis. Nasira Maidana, sinostosis. Genara Ramos, sincondrosis. Helen Gutiérrez, sindesmosis. Estefanía Rodríguez, anfiartrosis. Paola Celada, artrodias.
Gabriela Valencia, enartrosis. Yamile Magni, trocoide. Paola Choque, encaje recíproco. Nilda Flores, trocleartrosis. Zulma Céspedes, silla de montar. Paola Rojas, sinostosis. Shirley Sandoval, sincondrosis. Aleli Pérez, sindesmosis. Luis Fernández, anfiartrosis. Boris López, artrodias. Samuel Fuentes, enartrosis. Raquel Martínez, trocoides. Josué Hualpa, encaje recíproco. Evelyn Vázquez, trocleartrosis. Cada uno tiene una articulación. De la articulación que le ha tocado, tiene que buscar estos 5 puntos. Por si acaso, hay repetidos, sí, pero el trabajo es individual. El trabajo lo pueden hacer directamente en el foro, o lo pueden hacer en Word y lo suben al foro, o lo pueden hacer en PowerPoint y lo suben al foro, o lo hacen y lo convierten en PDF y lo suben al foro. No hay problema con el tipo de documento que use, pero la idea es que me suban. No estoy hablando de fotos, ojo, porque eso va a ser pesado. Es directamente investigar, escribir. Y esto va a tener un tiempo. No se olviden que nuestras clases son hasta las 11:15. Y yo les voy a dar, ahorita es 9, eh, perdón, es 10:15, yo les voy a dar hasta las 11:15 para que investiguen. Eso va a contar como tarea y va a contar como asistencia. Si hay dudas, voy a activar un chat en la misma plataforma y ahí me pueden escribir. No al WhatsApp, al chat de la sala de reuniones del mutuo. Eso sería todo por hoy. Por favor, hagan su investigación y vayan pasándola al foro. Tiene tiempo.